Qué lindo verte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo escucho siempre tu podcast y bueno, siento que te conozco. Pero bueno, y ahora te tengo en el mío, así que es un honor. Muchísimas gracias, Aura. La verdad es que pues yo no tenía el placer de conocer tu podcast, pero cuando me lo compartiste me puse a escucharte y bueno, me parece que el proyecto está súper bueno, buenísimo, ¿no? Esta idea de darle voz a las voces de las mujeres que están por ahí es fundamental. Así que la verdad, te felicito por haber elegido ese proyecto. Está increíble. Gracias, muchas gracias, Aralia. Bueno, te voy a presentar para por ahí las que todavía no te conocen. Aralia Valdés es mexicana, máster en filosofía con un doctorado honoris causa en humanidades, otorgado por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Su pasión es enseñar a la gente a aplicar la filosofía a sus vidas. Tiene más de 15 años de experiencia dando consultoría filosófica, cursos, talleres y conferencias facilitando herramientas para que las personas mejoren su calidad de vida. Y bueno, y además tiene el podcast que se llama Filosofía aplicada a la vida, que es de donde yo la conocí. Me encantó y me sirvió muchísimo. La verdad, Aralia, ya te agradezco porque realmente me sirvió mucho escuchar todos los episodios, escuché de corrido todos los días y justamente te descubrí en un momento, en pleno momento de cuarentena, de pandemia, de tanta incertidumbre. Y creo que sí, ayudó muchísimo. Pero bueno, presentate y contanos un poco de vos, contanos de tus inicios, cómo te encontraste con la filosofía y cómo cómo le adoptaste a ella para este estilo de vida. Hombre, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Eh, Sabemos que, bueno, esto de los protocolos para presentarnos a veces crea más ideas de las que somos, ¿no? De lo que realmente somos, tiene que ver con la identidad, que bueno, por ahí ya lo platicaremos, pero les cuento mi recorrido con la filosofía. Yo no la encontré así a la primera, no fue un amor a primera vista, como le llaman, ¿no? Yo comencé estudiando antropología social y cuando estaba realizando mi tesis de antropología social fue cuando empecé a conectarme con varios autores de filosofía, conocí otros puntos de vista que a mí lo que me interesaba era pues hacer alguna crítica a algún modelo de pensamiento antropológico y pues quien me dio las herramientas para poder hacer eso fue la filosofía. Entonces ahí tuve mi primer abordaje, pero digamos todavía es muy académico ese abordaje a la filosofía, ¿no? Entonces de ahí me decido a pasar, bueno, al posgrado, a entrar a estudiar filosofía de manera formal. Y cuando empiezo pues esos estudios en filosofía, eh, yo, digamos, como intuitivamente entendía algunas ideas de filósofos que las podíamos aplicar a nuestra vida, pero pues no lo había conceptualizado, no lo había tenido tan claro, tan presente, y no fue hasta que conocí a un colega español de la Universidad de Sevilla, que vino acá a México a dar un diplomado justamente sobre filosofía aplicada. Él estaba tomando la filosofía ya en consulta personal, ¿no? Él ya tenía una experiencia por ahí dándola y me invitó al diplomado, coincidimos, hicimos una muy linda amistad y en esa amistad yo descubrí que existía ya, digamos, gente en el mundo que tenía más o menos esa misma intuición que yo traía, ¿no? Que era, pues es que estos textos filosóficos, o sea, tanto pensamiento que se ha hecho a lo largo de la historia de la filosofía, no puede servir solamente para escribir libros y para pararnos en una academia a dar clases. O sea, además el inicio de la filosofía como tal, la filosofía griega, occidentalmente hablando, eh, nace así, nace para pensar sobre la vida, ¿no? No nace para hacer escuela, sino observamos a un Sócrates, a un primer Platón, o Aristóteles, o cualquier autor que les guste de la filosofía griega, los observamos preocupados por sus relaciones personales, preocupados por cómo hablar con el pueblo de política, por ejemplo, ¿no? Como las organizaciones sociales, que en aquel entonces no se llamaban así, pero bueno, como esta forma organizacional tiene que tener una parte reflexiva, porque si no lo estamos haciendo pues solo intuitivamente o como por borreguismo y demás. Entonces, el cómo pensar el mundo, cómo enfrentarte al mundo, es el corazón de la filosofía clásica occidental.
Y a partir de ahí, digamos, de estos primeros encuentros con mi colega José Barrientos Rastrojo, que por ahí también búsquenlo, tiene filosofía muy, muy interesante. Además, él ha llevado esta experiencia a lugares muy, muy difíciles, a los cuales a mí, por ejemplo, como mujer, me cuesta mucho más trabajo acceder. Él tiene ahorita un proyecto en las cárceles, por ejemplo, un proyecto que se llama Boesio, llevar la filosofía a las cárceles, que es un proyecto que está en varios países. Y como varones en cárceles para varones, está increíble el proyecto, les da herramientas, trabajan también con grupos de exclusión, ¿no? De zonas muy marginadas. Entonces, bueno, es un abordaje a la filosofía que vale la pena conocer, ¿no? Yo por mi parte, bueno, aprendí con él y junto con otros colegas que hay que tener un poco de arte para hacer esto de la filosofía en la vida cotidiana, ¿no? Digamos, no hay una receta como tal, hay métodos, claro, hay técnicas, hay formas de abordar o de escuchar a la gente o prácticas muy concretas, ejercicios filosóficos concretos que igual podemos rastrear en la antigua Grecia y demás, pero el tú a tú, o sea, el cómo explicarle a una persona que una idea de Kant es una idea que nosotros traemos así en la vida cotidiana y que a partir de eso nos debatimos sobre si estoy haciéndolo bien o lo estoy haciendo mal y me genera un conflicto real. Aprender a explicar eso, ahí es donde está el arte, me parece. Me parece que no hay una sola forma de hacerlo. Y yo diría que esto de la filosofía aplicada a la vida, pues es el arte de aplicar el pensamiento de todas las personas que generan un pensamiento a nuestra propia vida e ir aprendiendo cada uno de nosotros qué ideas me acomodan y cuáles no, con cuáles me siento bien, con cuáles no, con qué ideas tengo que luchar, porque también hay ideas que son hegemónicas, que ya iremos entrando en esos temas, que a mí me representan límites muy concretos de mi vida, que si no las puedo primero observar, si no las conozco, no puedo enfrentarlas o no tengo tantas estrategias o recursos para poder decir, a ver, esa idea, ¿por qué me está haciendo ruido? Si es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero nací en esta idea, ¿no? Me obligan a vivir de esta manera y eso me lleva a no saber qué hacer, porque pienso que sí es natural, pienso que sí así son las cosas y pues así tienen que seguir siendo. En fin, encontré justo en la filosofía pues estas herramientas que nos permiten ir desmontando nuestra sociedad y ir desmontando las ideas que tenemos en nuestro contexto para poder hacer una filosofía más personal en un principio, pero de lo personal siempre migramos hacia lo colectivo, ¿no? Entonces una filosofía de vida que nos ayuda a vivir mejor, así de sencillo. Y digamos que conociste esto y fuiste aplicando la filosofía a tu vida, por lo visto que te sirvió y decidiste compartir también con el mundo. Hoy también haces consultas, talleres. ¿Cómo son estos talleres y estas consultas? ¿Qué ves? ¿En qué se diferencia también de la consulta filosófica a la consulta, a la terapia psicológica, ponele? Claro, claro. Esto es, vamos, no sé, en cuestión de forma, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Nos sentamos dos personas, una delante de la otra, y hablamos. Es un diálogo, ¿no? Pero en cuestión de fondo, ahí sí hay una diferencia, pues, abismal, ¿no? Entre cualquier psicoterapia clásica y lo que podría ser la consulta filosófica. La consulta filosófica tiene separa en lugares conceptuales distintos para hacer el abordaje de la reflexión, ¿no? No sé, por ejemplo, en una consulta filosófica, más que revisar, por ejemplo, tu historia de infancia, ¿no? O tu pasado y buscar estos lugares freudianos o estos momentos de trauma o cosas así, abordamos más del aquí y el ahora hacia adelante en tu contexto, cómo eso que tú viviste, okay, que te está afectando y demás, no nos vamos al punto donde te empezó a afectar, sino cómo lo estás lidiando o resolviendo en este momento. ¿Qué herramientas tienes para resolver en este momento? La consulta sirve mucho para clarificar ideas. Por ejemplo, a veces pensamos que nos sentimos muy mal por algo, pero estamos muy revueltos en las emociones, ¿no? No sé, un ejemplo muy simple es como, bueno, me siento muy mal porque me cortaron, ¿no? Mi pareja terminó conmigo y entonces estoy sintiéndome una persona fracasada, estoy sintiendo que no valgo la pena, mi pareja me dijo cosas terribles que yo me las creí, y entonces ahora me entiendo como la peor persona del mundo que no merece a nadie, ¿no? Por ejemplo, la filosofía en ese punto te puede ayudar
a clarificar las ideas, es decir, a separarlas, a distinguirlas y abordar cada una de las ideas. Es muy diferente que alguien enojado contigo te diga todo lo malo que tienes, de ahí a que tú asumas que eso malo es una verdad absoluta, ¿no? ¿Cómo entendemos el mal? Te diría en una consulta filosófica haríamos una reflexión de, bueno, ¿qué estamos entendiendo por mal? ¿Para ti qué es malo? Y de ahí revisamos, pues, incluso hasta tu sistema de valores, ¿no? Bueno, si yo soy una persona religiosa, tengo unos códigos muy concretos sobre el mal. Si yo soy una persona muy atea, por los opuestos, ¿no? Radical, incluso feminista, tengo códigos muy distintos para entender el mal o el bien. Y así es como desde la consulta filosófica lo podemos ir abordando, ¿no? Vamos como cachando los conceptos, los vamos empatando o contrastando con algunos autores, algunas autoras o corrientes de pensamiento, las revisamos, nos cuestionamos y decidimos, tomamos decisiones respecto a cómo voy a pensarlo, cuál es mi punto de vista, estoy conociendo mis principios de acción, mis principios éticos, o cómo puedo resolver esto de alguna forma, cómo puedo plantear una estrategia, por ejemplo, para, aunque no dejo de sentirme mal o triste o demás, pues poder seguir caminando mientras reviso esta tristeza o este malestar que siento. Estas estrategias nos permiten darle la vuelta a la mirada, nos permiten abordar desde otro punto de vista la historia, ¿no? Digamos que eso es lo más enriquecedor de la consulta filosófica. O sea, es un diálogo terapéutico al final del día, pero Desde es un otra diálogo. base. Exacto, es un diálogo que se crea y se recrea entre dos personas que cuando le vamos metiendo algo de información, ¿no? Algo de conceptos, algo de abstracción o algo de análisis, ese diálogo se va enriqueciendo y le permite a la persona que viene a la consulta encontrar sus bases, sus principios filosóficos, encontrar sus principios éticos, y esto nos ayuda a estar en el mundo de una forma muy distinta, cuando estamos muy claros de qué queremos al menos, quizá no de quiénes somos, porque esa es una construcción compleja, pero quizá sí que me afecta en la alegría y que me afecta en la tristeza. Cuando yo aprendo a distinguir esas cosas tan sencillas, entre comillas, ir por la vida se vuelve menos estresante, se vuelve mucho más ligero y además aprendes a disfrutar de otra forma ciertos momentos, ¿no? Aquí rescato una frase que decía Nietzsche, que es, eh, mientras mayor capacidad de profundidad tenga una persona, mayor capacidad emotiva va a tener. O sea, mientras más intensa sea tu vida intelectual, más intensa es tu vida emotiva. Eso quiere decir que si quieren amar con mucha profundidad, hay que tener pensamientos muy profundos para poder tener justo ese equilibrio de profundidad, ¿no? Así que eso nos lo puede brindar la consulta filosófica. Qué genial, me encanta. Y es como que te ayuda, creo, a salirte un rato, a vivir el ahora y a mirar un poco desde otro plano, esto que de repente nos abruma mucho. A mí me gustó especialmente uno de los capítulos en los que hablabas de lo que es la pandemia, la cuarentena, y criticabas mucho a la reacción mundial ante todo esto. Decías, Dios, o sea, puede ser una gran falacia, podemos ver dentro de 10 años que esto fue así, no sé, como la gran mentira. Ponías el ejemplo del holocausto, que la gente en esa época decía, no, esto no va a ser así, ¿quién se atrevería? Es todo mentira, pero después, entonces, pensar, atreverse a pensar, sí, todo esto puede ser una locura, o sea, cómo estamos encerrados viviendo meses por decisión propia, dejando de ver a nuestros seres queridos, dejando de socializar. Eh, Ese capítulo especialmente a mí me llegó porque estábamos ya en una cuestión así de miedo y lo que vos decías es, esto no es vida. O sea, o decidís vivir o sobrevivir para no morir, pero ¿por qué? Entonces, ¿cómo vos viste todo lo que fue la pandemia, la cuarentena, desde el punto de vista filosófico, mejor dicho?
Uf, sí, bueno, ahí hay muchísimo, muchísimo que decir. Yo rescato de la filosofía para analizar este tipo de cosas el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico básicamente lo que es atreverte a revisar hasta las ideas más fundamentales, las que des por Cuestionar. sentadas, las obvias, ¿no? Exacto, atreverte a cuestionar y cuestionarlo desde un lugar crítico, es decir, no lo voy a cuestionar a mi acomodo, a lo que yo estoy buscando, tratando de pensar, sino voy a ver lo bueno, lo malo, el arriba y el abajo, todos los puntos de vista que pueda darle, para entonces decantarme y decir, ok, esto es así, la vida no es blanco y negro, eso es algo que tenemos que aprender y la filosofía nos ayuda bastante a aprenderlo, ¿no? Creemos que podemos dar determinaciones como, es que es bueno o es malo. La pandemia, por ejemplo, ¿es buena o es mala? Pues no te puedo decir que es buena o es mala como tal. El encierro me parece terrible, es malísimo en términos afectivos, relacionales, en términos de convicciones personales. Estamos cediendo nuestra voluntad ante las decisiones oficiales sin cuestionarlas. Y ahí ese es el problema. O sea, si yo cedo mi voluntad ante una determinación política, formal, oficial, hegemónica, pues tener bien claro que la está cediendo voluntariamente y lo que implica ese ceder. Pero no se vale solamente actuar sin pensar, ¿no? Que es, ok, lo hago porque así me dijeron que lo tenía que hacer y me quedo quieto aquí mientras tanto. Si estamos quietas, hay que estar pensando. La vida es movimiento, la quietud es muerte, digamos, ¿no? Entonces hay que estarnos moviendo y si nos tienen encerrados en cuatro paredes, bueno, pues hay que estar moviendo el intelecto, hay que estar moviendo el pensamiento. Digamos, este encierro, por ejemplo, tiene una parte muy positiva y varias partes muy negativas. Una parte positiva es el estar con nosotras mismas. Cuando podemos estar a solas, tranquilas, en este encierro, en este aislamiento, okay, bueno, con pocas personas en contacto, tengo más oportunidad de revisarme a mí misma. Tengo más tiempo, como decía Parménides, ¿no? De sentarme a la orilla de la cama, mantenerme en silencio en la oscuridad y entonces verme a mí. Y si estoy bien con eso, si encuentro esa tranquilidad de espíritu, quiere decir que tengo buenos elementos para estar en el mundo, ¿no? Esa sería una buena parte del encierro, de la calma, de toda esta pandemia, pero eso no se puede extender a todos los ámbitos de mi vida. Tenemos que empezar a pensar qué me provoca, cómo me siento yo de manera íntima al no poder tener un contacto físico, por ejemplo, al no poder abrazar a mis padres o incluso no poder abrazar, sino tener miedo de abrazar a mis padres. Esa sensación para mí es una cosa brutal. Nadie en el mundo debería de tener miedo de su propio amor, ¿no? De su propia familia. Y ahora nos están poniendo en una situación en la que como el virus es el enemigo y es invisible, cualquiera se convierte en mi enemigo, ¿no? Antes, digamos, en términos políticos era más sencillo detectar al enemigo. Bueno, si yo soy una persona blanca occidentalizada en un mundo capitalista, pues mi enemigo son los indígenas, son los negros, son los pobres, todas esas otredades contra las que el capitalismo, y esto escúchenlo bien, el capitalismo necesita que existan estas figuras de enemistad, de enemigos, los otros, los que nos pueden hacer un daño para reproducirse. El capitalismo como sistema de pensamiento jamás va a aceptar la diversidad, jamás, jamás va a aceptar la diferencia. Y si ustedes se fijan, cuando empiezan todos estos movimientos progres, ¿no? Para reconocer los derechos de las personas indígenas, los derechos de los negros, los derechos de las mujeres, los derechos de tal, se acepta un pedacito de la diferencia, lo sumamos a la norma, a la normalidad. Ok, ahora mujeres, por ejemplo, no sé, el tema de las mujeres trans, que es todo un temazo filosófico, ¿no? Estamos luchando porque nos reconozcan los derechos. Bueno, vale, el gobierno asume esa diferencia y la suma y la unifica dentro de todo un movimiento que combina otras diferencias. Entonces al gobierno le da exactamente lo mismo, que tú seas trans, que tú seas gay, que tú seas hetero, que tú seas siempre y cuando pueda ser englobado en un colectivo
que disminuya o anule o invisibilice las diferencias nuevamente, porque el corazón del capitalismo es separatista, necesita la explotación de esa gente que no vale la pena. En filosofía política, exacto, la competencia y no solo la competencia, sino la estratificación social encima de quién estás tú, de quién vales menos, ¿no? Digo, de quién vales más y quién vale menos ante ti. En filosofía política esto se conoce, por ejemplo, como, bueno, jerarquización social, pero nos lleva a un concepto que es poblaciones descartables. Para el capitalismo siempre hay poblaciones descartables, que son las poblaciones que están en la periferia de la ideología capitalista, que son desechables, es decir, las usamos para reproducir la explotación, pero si se agota, hay más. Ajá, o sea, es terrible, ni siquiera los vemos como seres humanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los africanos? Pues son población descartable. Vamos, los explotamos y hasta que ya, ay, ya se están poniendo muy rebeldes, ya no están aceptando las cosas fácilmente, bueno, entonces pues mátalos de hambre y mira, nos quitamos un problema. ¿No? Y tenemos allá, en América Latina todavía hay muchísimos indígenas pobres, muchísimas poblaciones de la periferia de las ciudades muy pobres a quienes podemos explotar. ¿Sí? El capitalismo tiene esa lógica. La filosofía nos permite observar esas lógicas y si estamos en una condición de encierro, si estamos en una pandemia, podemos voltear y mirar quiénes tienen los privilegios para poder encerrarse y estar viviendo dentro de una cuarentena, pues en comodidades, como lo hacemos nosotras, por ejemplo, tenemos estos privilegios de, bueno, tengo un techo, tengo unas paredes, tengo comida en mi mesa y puedo no salir a las calles a trabajar. Si yo tengo este privilegio, bueno, usemos el privilegio para poder observar a quienes no tienen ese privilegio y por qué son ellos los que no tienen ese privilegio y qué hace la sociedad ante ese tipo de inequidades o desigualdades. ¿La reproducimos voluntariamente? Muchas veces sí, porque entonces yo estoy en mi casa y se me hace muy fácil pues pedir comida con el Uber, así yo no salgo, no me arriesgo, pero yo estoy propiciando que esa persona que es la repartidora de comida no pueda tener los mismos privilegios que yo, porque entonces yo juego parte de esta explotación, ¿no? Sin mirarlo. La filosofía nos enseña a mirar todo eso y a ir tomando decisiones éticas menores, que parecen insignificativas, pero a lo largo del tiempo, exacto, hacen una diferencia muy grande. Aquí rescato mucho a un filósofo, a un gran eticista que se llama Peter Singer, que les recomiendo muchísimo para quienes les guste pensar sobre, por ejemplo, los derechos de los animales, ¿no? O la relación ética de comer carne o no, que es durísima, ¿no? Ya a nivel personal, tú puedes ser súper amante de los animales, entender éticamente, pero igual te gusta comerte tu hamburguesa, ¿no? Tenemos incongruencias éticas, hay que lograr llevar una vida, entre comillas, con la menor cantidad de incongruencias éticas, ¿no? Tratando de ser lo más congruentes posibles. Y Peter Singer nos dice, tiene una frase que está dirigida, por ejemplo, a las mujeres de la alta sociedad norteamericana, que les dice, señoras, ustedes pueden hacer una diferencia ética si se detienen a pensar, ¿para qué me voy a comprar un par de zapatos de Prada que me vale $8,000 si yo puedo donar esos $8,000 a un lugar de beneficencia? Ya está. Con eso, con esa simple reflexión, por una semana que no te compres tus zapatos de Prada y uses ese dinero para otra cosa, puedes hacer una diferencia. Son acciones muy pequeñas y la filosofía nos propicia, nos permite hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Así que la pregunta inicial fue, bueno, ¿qué pensamos de la pandemia, de la cuarentena? Todo esto lo podemos pensar simplemente por un encierro, ¿no? Y bueno, podemos pensar muchísimas cosas más que ya están pasando, por ejemplo, la transformación de las relaciones afectivas, ¿no? En términos de amor, si es que creemos que existe el amor, sea romántico o no romántico. Ay, sí, en tu podcast tenés como 3, 4 capítulos dedicados a qué es el amor, empezando desde las respuestas de tus estudiantes que venían de que, bueno, el amor, así como que muy amor romántico, y después fuiste cuestionando y cuestionando y cuestionando más. Entonces, ahí es donde uno se pregunta realmente hasta, o sea, hasta cuán profundo puede llegar
Y bueno, todo esto es lo bello, creo, de la filosofía. Después te quiero pedir también que nos recomiendes algunos libros. Bueno, a mí me gusta muchísimo leer, eh, quizás algunos materiales donde podamos acceder para profundizar un poco más en lo que es la filosofía. Pero antes te quisiera preguntar, ¿cómo ves hoy o sea, a lo que es la realidad femenina en esta era, a diferencia con épocas anteriores? ¿Cómo estamos las mujeres con nuestros derechos, con también ejercitar un poco lo que es el pensamiento crítico? ¿Cómo lo ves a grandes rasgos? Uf, bien, preguntota. em, volvemos al análisis desde la filosofía. Hay muchas aristas, muchas muy buenas y otras no tan buenas, ¿no? Yo creo que el espíritu del movimiento feminista que se ha intensificado en estos últimos años, ¿no? Que su voz ha sonado mucho más, ¿no? Hablemos de voces, de discursos que proliferan en términos filosóficos. Este discurso feminista que empieza a proliferar más, claro que ha venido a romper estructuras súper importantes, pero ahí estamos apenas aprendiendo a caminar a través de estas miradas feministas mucho más liberadoras, tanto para hombres como para mujeres, pero estamos justo en el apenas comenzamos, ¿no? O sea, cuando llegamos y rompemos una ventana para entrar a algún lugar, apenas rompimos la ventana. Nos falta tirar la ventana, quitar los vidrios del camino para no cortarnos y entonces entrar al lugar, ¿no? Para mí, el movimiento feminista está rompiendo ventanas en este momento. Está señalando, está marcando puntos muy importantes, puntos muy críticos de nuestra vida social, como los privilegios, ¿no? Como la estructura relacional, ontológica que nos marca Occidente, que significa que por más que tú trates de escaparte del amor romántico, por ejemplo, y entonces nos vamos a la poligamia, o nos vamos a la bigamia, o al poliamor, o a la gamia, o sea, nos movemos de lugar en términos de relación de pareja, pero si no podemos, si no somos capaces de observar la estructura que subyace esas relaciones de pareja que el feminismo nos está marcando, da exactamente lo mismo que tú te vuelvas polígama si sostenemos conceptos o ideas nucleares del amor romántico, como la propiedad, por ejemplo, la pertenencia, ¿no? Entonces yo me vuelvo polígama, establezco varias relaciones sexoamorosas, sexoafectivas con otras personas, pero sostengo una relación de pertenencia con esas personas, no estoy saliendo de mi relación monógama, capitalista, heteropatriarcal incluso, porque repetimos estructuras, pero le estamos cambiando el nombre o el color, ¿no? Y lo interesante del movimiento feminista es que sí ha llegado a marcar, a señalar las bases importantes de esas estructuras, que son las que se tienen que romper. Digamos, cómo las vestimos es lo de menos, cómo les ponemos al final, bueno, va a ser importante, quizá ahora no es tan importante, porque estamos desestructurándolas apenas, ¿no? Y aquí rescato, por ejemplo, ideas del anarquismo relacional, que además es una teoría hecha por una mujer. Chicas, vayan y lean, el anarquismo relacional es súper importante. Háganlo, busquen anarquismo relacional. No hay mucho, busquen el manifiesto de anarquismo relacional, creo que sale en 2003 o una cosa así, no recuerdo bien, y es una mujer la autora. Y esa mujer observó el fondo de las relaciones, logró alcanzar a ver los códigos de poder que se entretejen desde una ideología heteropatriarcal, capitalista, ¿no? Cómo nos obligan a relacionarnos siempre desde el mismo lugar, que son las jerarquías relacionales. Aunque yo me vuelva, por ejemplo, poligámica, hay muchos modos de poligamia. Bueno, hay gente que ya le está entrando muy profundamente a estas formas y están entendiendo esto, ¿no? Y entonces proponen cosas muy interesantes. Pero tomemos un ejemplo así de, yo no conozco mucho, pero me platicaron del poliamor y entonces ahora quiero experimentar, ¿no? En no tener una sola pareja, sino varias parejas. El primer problema que nos encontramos en ese tipo de relaciones es que la jerarquía relacional se sostiene, es decir, la pareja en Occidente tiene que ser la relación más importante de todas mis otras relaciones que yo tenga. Uh-huh. Y entonces entro al poliamor
y jerarquizo mis relaciones dentro del poliamor. Es que hay una pareja nuclear que tiene amantes alrededor y eso lo entendemos como poliamor. Pues eso no es realmente poliamor, eso es repetir la misma estructura de jerarquía relacional, pero complicarnos la parte emotiva porque no tenemos herramientas para trabajar por ejemplo, los celos o la posesividad, si no tengo yo esta claridad, ¿no? De cómo se teje el sentimiento de los celos, que no es más que una idea capitalista. Tú eres mi posesión, mi pertenencia y por ello nadie más puede ni mirarte ni tocarte. Seguimos montadas en esa lógica a pesar de que tratamos de construir otro tipo de relaciones, ¿no? Y para mí el feminismo nos ha venido a dar pilares. Nos está poniendo piedritas sobre las que nosotras y nosotros tenemos que construir el resto de la sociedad, ¿no? No podemos confiar no solamente como, ay, bueno, ahí están las chicas feministas, ya hicieron el trabajo de mostrar todo lo que está mal en el mundo y ya, y ahora vivimos así muy lindo, ¿no? No, tenemos que conscientemente entender el discurso y construir nuestras relaciones cotidianas con nuevas perspectivas, con nuevos conceptos que estén jugando, que tenga que ver más con otro tipo de miradas. Es que el problema de construir estas relaciones es que no solo nos tocan en la parte amorosa, estas relaciones amorosas traen toda la estructura social externa con la que vivimos en el resto de nuestras relaciones. Entonces, si yo voy a desestructurar las relaciones amorosas, también eso me va a obligar a desestructurar, por ejemplo, mis relaciones familiares. Tengo que aprender a relacionarme con mis padres, ya no desde la jerarquía relacional, sino desde otro lugar, desde el amor, quizá desde la ternura. Pero ¿cómo le hago yo si nací, por ejemplo, en una familia bien tradicional en la que al padre se le respeta y no se le cuestiona porque es el padre? Y entonces yo voy por la vida, cuestiono todas mis otras relaciones, pero no cuestiono mi relación con mi padre, porque ahí no puedo tocarlo, porque es muy vulnerable, porque quizá ya está viejito y entonces no quiero lastimarlo, porque nos pasan mil ideas por la cabeza, pero si no hacemos el juego completo, no lo vamos a lograr. Nos vamos a quedar cojeando de varios lugares sociales muy gravemente, pero esto es un proceso a muy largo plazo. Y es Esto no como va a que, cambiar ahora. claro, y es como que son cuestiones que están tan arraigadas que creemos que son principios fundamentales del ser humano y que somos así, que los celos existen y que es así, pero si te dicen no, es una creación colectiva, es algo que un cuento que nos vienen contando hace, no sé, cientos de años. Ajá. Y bueno, y si nos salimos un poquito, podemos empezar a mirarlo desde otra perspectiva y empezar a liberarnos de todas estas cosas, ¿verdad? El tema de la culpa, por ejemplo, yo siempre hablo sobre el tema de la culpa que sentimos muchas mujeres. O sea, ¿por qué no puedo estar tranquila si de irme a ver una serie, si sé que el bebé está durmiendo, si sé que tengo todo limpio? Si, o sea, ¿por qué tengo que estar todo el tiempo pensando en si algo está? O sea, es como que hay una culpa tan grande, o no sé si culpa o carga de que la mujer tiene que estar todo el tiempo pendiente de los demás. Y muchas veces me puse a reflexionar y pienso de que, bueno, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, todas ellas en todo momento de su vida estuvieron dando a los demás, a ser la mujer, el soporte de la familia, el pilar de la familia. Es una carga tan grande que pienso que también en muchos ámbitos se está empezando a liberar un poco, ¿verdad? Hace poco entrevisté a Samantha Villar, que ella es una española autora del libro La carga mental femenina, y ella hablaba, dejémonos de creer el cuento de la superwoman y de que tenemos que ser las mejores en todo, y simplemente admitamos que hasta acá podemos y liberémonos. Entonces, me parece muy interesante también poder aplicar la filosofía y ser un poco más conscientes y vivir un poco más el presente también, ¿verdad? Es un poco lo que propone también la teoría del mindfulness, que es algo que está así como que muy en auge también. No sé qué opinas de eso. Claro. Uy, bueno, el mindfulness, yo lo veo un poco superficial, ¿no? O sea, se agarraron partes muy buenas de varias teorías, de varias formas de pensamiento y se quedaron
con la parte que vende. Con la parte que vende, ¿no? O sea, que la parte que vende es, mira, tú practicas mindfulness y te vas a sentir muy bien. O sea, nos vendieron otra vez una idea de felicidad rápida, ¿no? O sea, solo haz esta práctica y ya está. Aprendes a vivir el aquí y el ahora, el pasado y el futuro te dejan de importar y te realizas en este instante de tu vida. Eso es, pues, otra vez una receta para llegar a la felicidad, ¿no? Lo rescatable de la mindfulness, por supuesto, que es la parte de la meditación y la parte del no pensamiento, que además eso pues es budista, no es de mindfulness, ¿no? O sea, toman varias partes de varias teorías y hacen algo muy digerible, muy light, que eso corresponde a una filosofía de pensamiento que se llama transhumanismo. ¿Sí? Eso es lo interesante, la filosofía que nos permite rastrear más o menos de cómo se están generando las ideas o los movimientos sociales o mentales de la gente, ¿no? Que tiene que ver con lo otro que decías entre la generación de culpa y la sobrecarga del trabajo, la responsabilización del trabajo, ¿no? Esta filosofía transhumanista es algo que hay que discutir y poner hoy sobre la mesa. Es muy importante porque es hacia donde se está moviendo el mundo. Los grandes corporativos que dominan el discurso hegemónico capitalista, ahora neoliberalista, por supuesto, traen esta filosofía posthumanista que se aleja del humanismo como tal. Nosotras nacimos en un contexto de pensamiento humanista. El humanismo lo que nos dice es que el ser humano tiene ciertas cualidades. Una de estas cualidades importantes del humanismo es que somos seres racionales con habilidades y podemos desarrollar estas habilidades y perfeccionarnos como personas. Así de sencillo. Ser un poco mejores que cuando nacimos. Ya está. El humano tiene esta posibilidad de aprendizaje. Pero para aprender o para transformar un hábito personal, pues hay que trabajar muy duro, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres ser una mujer, no sé, astronauta, pues tienes que trabajar muy duro y tienes que ponerte a estudiar física, astronomía y demás temas diario, 2, 3, 4, 5 horas al día, todos los días, estar leyendo cosas, estar analizando. Esfuerzo implica esfuerzo. Y el transhumanismo lo que nos vende es lograr estos resultados sin esfuerzo, que es la idea de la píldora mágica. Tómate la pastillita, tú te duermes y despiertas con 20 kilos menos. Oye, ¿quién no quiere tener 20 kilos menos sin el esfuerzo del ejercicio, de la dieta, del conocimiento personal al que te lleva el ejercicio? ¿Cómo rebasas tus propios límites? ¿Cómo peleas contigo mismo? Decir, no, ya está, ya no quiero más dieta, hoy me voy a tragar un pastel de chocolate. ¿Cómo puedes lidiar tú con esos propios límites? Es una cuestión de voluntad. Y si no te ves en ese problema nunca, jamás te vas a reconocer como alguien capaz de rebasar sus propios límites o incapaz de rebasar ciertos límites. Y el transhumanismo nos vende esta idea de todos con la tecnología, ahora vamos a lograr la inmediatez, ¿no? Que bueno, algún día profundizaremos sobre el transhumanismo. Bueno, de hecho voy a sacar pronto un episodio en mi podcast sobre este tema porque nos está pegando en todas partes, ni siquiera nos imaginamos qué tan profundo es esto. Pero esta idea, digamos, la filosofía que subyace al transhumanismo tiene otras cargas ideológicas adentro. Una de estas cargas ideológicas es lo que, por ejemplo, un filósofo contemporáneo alemán que se llama Byung-Chul Han, está llamando la sociedad del cansancio, ¿no? Que él se apoya en otro filósofo, varios filósofos, dos de ellos son Gilles Deleuze y Michel Foucault, que ellos identificaron la sociedad disciplinaria, ¿no? Y la sociedad de control. La sociedad disciplinaria es la que nos enseña a disciplinarnos, a tomar disciplina, a normalizarnos rápidamente, ¿no? Y tiene instituciones muy claras como la cárcel, la escuela y la familia. Son tres instituciones que disciplinan. Y la sociedad de control se va encimando en la sociedad disciplinaria, en donde encontramos instrumentos de control social, político, que nos llevan hoy a la sociedad de vigilancia. La sociedad de vigilancia en términos digitales. Estamos siendo vigilados por nuestros teléfonos, por nuestras computadoras. Google sabe perfectamente en dónde estás parado. No, es que yo tengo el GPS cerrado. Sí, sí, claro, tú lo tienes apagadito, pero Google puede acceder a él. No hay ningún problema, ¿no? Tienen tanta información nuestra que vigilan y manipulan nuestro comportamiento, nuestra conducta.
cuando le dices a la gente, oye, es que Google tiene la capacidad de manipular tu consumo, por ejemplo, la manera en la que tú consumes, la gente dice, ay, no, si yo decido yo solito con mis deditos cuándo comprarle o no algo a Amazon. No es cierto. Claro que no es cierto, ¿no? Hay incluso hubo de pronto como un fenómeno de desbandada en estas grandes corporativas, empresas corporativas, en donde varios directivos empezaron a renunciar. Al mismo tiempo, a Facebook le renunciaron varios directivos en distintos lugares del mundo, etcétera, porque empezaron a tener un conflicto ético con qué hacían con la información que estaban obteniendo con nosotros, ¿no? Este caso famosón, que no sé si lo conozcan, que es el de Cambridge Analytica. Lo que pasó ahí en Cambridge Analytica es la pelea de un Estado contra una empresa privada, en este caso Facebook, en donde nos van diciendo que Facebook manipuló las elecciones de un país completo. Y, o sea, hay datos reales que demuestran que esa manipulación fue hecha, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, con la censura que le hicieron a Donald Trump, independientemente de lo que consideremos que es el señor Donald Trump, no vamos a hablar de ese tipo, pero el hecho es súper simbólico, porque ahora Twitter y todas las redes sociales son las censoras del discurso que puede proliferar. Y bueno, pues Donald Trump nos cae gordo y no nos importa, vale, pero el día que nos lo hagan a nosotros, el día que se lo hagan a alguien que sí nos importa, ahí nos vamos a parar de pestañas. Sentó un precedente. Exacto, ahí está. Y no solo el precedente, ahí está la forma en la que están actuando, pero no lo alcanzamos a mirar, ¿no? Entonces, estas sociedades de control, disciplinaria, que se transmuta un poco a la de control, que luego se va empalmando con la de vigilancia, ¿sí? Y llegamos ahora a la del rendimiento, todas estas se van empalmando, no es que se sucedan una por otra, sino los cambios sociales son muy lentos, ¿no? Entonces encontramos elementos mezclados. Y hoy en día la sociedad del cansancio del rendimiento nos dice que además, como mujeres, además de tener el discurso del superwoman, ¿qué significa esto de la superwoman? Es como el discurso de los emprendedores, es muy parecido, lo podemos mirar de manera paralela. Se nos dice, ya te liberaste, ahora tú eres dueño de ti mismo, tú eres dueña de ti misma, de tu tiempo, de tu vida, de tu economía, de tu carrera, pues te toca el paquete completo, maestra. Así que depende de ti, solo de ti, tu éxito. Si tú logras tener hijos y equilibrarlo con la carrera y encima cuidar al maridito, eres la superwoman. Y ese es el objetivo de nuestra occidentalidad postmoderna, ¿no? Las mujeres queremos ser superwoman y los hombres quieren ser emprendedores. Tenemos un paralelismo en el que a ambos se les exige hacerse cargo de ellos mismos, desresponsabilizar a la estructura social de tu situación particular. Al emprendedor se le dice, mientras más horas trabajes para ti mismo, más exitoso vas a ser, más capacidad de generar dinero vas a tener. ¿Eso es real? Eso no es real. Pensemos, ¿cuántas personas en nuestro mundo occidental trabajan 20 horas al día y viven en la miseria? Las mujeres africanas, por ejemplo, son las que más horas de su vida trabajan desde que nacen hasta que se mueren, y yo no veo a ninguna de ellas empoderada, no las veo con un emprendimiento, no las veo siendo multimillonarias, picándose la panza con Bill Gates, porque empezaron los dos en un garage. O sea, esos son mitos de este occidente. Y esa lógica se traslada a la superwoman. Tu mujer tienes que ser responsable ya no solo del cuidado de los otros, sino ahora de tu propio éxito y de tu sostén económico. Esa idea de la supermujer lo que hace es quitarle toda la responsabilidad al Estado, a la crisis social que tenemos, y hacer que las mujeres acepten esa responsabilidad de manera personal. Porque entonces, si yo lo logré, si hubo una en el mundo que lo logró, ahí está el ejemplo. Todas pueden, chicas. Solo les falta esforzarse un poco más. No es cierto. Claro que no se puede, no es una cosa de esfuerzo. Y viene otra vez a confundir los conceptos con el feminismo y es como que si yo no lo logro todo, estoy como que decepcionando a todo un colectivo, a toda una lucha. Es muy, muy confuso. Exactamente. Este tipo de lugares es que, bueno, digamos, el neoliberalismo, el discurso neoliberalista es muy agudo para justo revolver este tipo de lugares,
Ujú. Y entonces nos confunde, nos mezcla las ideas y nos dice, si yo te doy tu libertad, adelante, tómala y haz lo que tú quieras con ella, que es el discurso de neoliberalismo, nueva libertad extrema, ¿no? No es verdad que tengamos libertad. La libertad es de elegir qué consumes. Hasta ahí llega tu libertad, pero no tienes realmente una libertad de decir, ¿saben qué? A mí me encanta el cuidado de las personas, es algo que me apasiona y entonces yo decido cuidar a todos los hijos o hijas de mis conocidos. No tenemos esa libertad. La estructura social no nos lo permitiría hacer, ¿no? Hay muchas culturas que los hijos, en las que los hijos son de todos. No es que tengas un papá, es que tienes 50 papás y 50 mamás. Maravilloso. Es otra forma relacional, pero hay que ser muy agudas en observar lo relacional justamente, no solo lo estructural o lo discursivo, sino cómo yo me estoy liando, relacionando a nivel afectivo y personal con el que tengo enfrente, con la persona que tengo a un lado, con mis propios familiares y con mis ámbitos laborales, por ejemplo, ¿no? Cómo yo quiero hacer un negocio no capitalista si parto del mismo lugar de la explotación. Es que por ahora no me alcanza para pagarle bien a mis empleados. Algún día lo haré. Hay que mirar las cosas un poco distintas porque eso solo nos permite reproducir un macrosistema y confundirlo y revolverlo con estas nuevas ideas que suenan súper lindas y súper liberadoras, ¿no? Hay un riesgo muy grande de que todo se revuelva y además también el discurso mediático hegemónico de tirarle tanto al feminismo, de señalarlo tanto y de fragmentarlo, que si las feministas radicales, que si las feministas heteronormadas, que si las feministas no sé qué, eso es fragmentar un discurso. En el feminismo no sirve. Tenemos que, digamos, apoyarnos en términos de colectividad y no de división. Si aceptamos la división hegemónica que me dice, como tú eres radical y tú no eres radical, entonces no se pueden hablar, pues no vamos a avanzar a ningún lado, ¿no? Ay, Digamos, esa sería la parte más negativa de tomar este tipo de discursos, escuchando la resonancia hegemónica que nos dan estos discursos y no poniéndole atención a lo que el discurso está diciendo por sí mismo. así es. Es muy delicado y bueno, yo me quedo con lo que habías dicho. No, no está la inmediatez, hay que trabajar, hay que meterse ahí y meterse acá adentro, analizar y vamos a estar con cosas que nos molesten, cosas que nos avergüencen, cosas que nos hagan sentir un montón para después quizás, bueno, quizás ahí lograr un poco trascender o evolucionar un poco más como seres humanos. Pero bueno, yo me considero muy optimista, muy amante de la humanidad en sí y veo también como que un futuro muy bello que creo que nos está tocando ver sobre todo lo que es la lucha feminista en muchos ámbitos, no solamente esto superficial que vemos, sino que cosas que, en las que sí podemos colaborar en el día a día y con nuestras actitudes, como vos decís, pequeñas decisiones con grandes reflexiones, pequeñas decisiones en el día a día y bueno, ahí vamos construyendo. Muchísimas gracias, Aralia. La verdad es que es un placer, un gustazo hablar contigo. Bueno, por último, te pido que nos recomiendes algunos libros, algunos autores para leer y ahí vemos. Por supuesto, yo encantada. Recuerden que leer te da procesos cognitivos muy distintos. No es lo mismo que ver un video, ver un resumen. Lean, chicas, lean, agarren una pluma y hagan sus notas en un papel. Hay que destecnologizarnos un poco porque hay procesos cognitivos muy importantes de la relación entre lo que yo leo, luego lo pienso y lo traduzco a mi mano. Ahí es donde hacemos el aprendizaje, ¿vale? Y bueno, pues les voy a recomendar mujeres pensadoras, mujeres autoras. Léanlas, las tienen que leer, las tienen que conocer, son maravillosas y hablan de todo. ¿Sí? Si les interesa, por ejemplo, analizar la pandemia desde un punto de vista feminista, les recomiendo muchísimo a una mujer, creo que es polaca, que se llama Shoshana Zuboff, un nombre un poco raro. Su libro se llama Capitalismo de Vigilancia.
Búsquenlo, es maravilloso el libro. Tenemos también a Naomi Klein, que es una gran pensadora contemporánea. Su obra cumbre, digamos, es la doctrina del shock, y ella nos explica cómo se instala el capitalismo a partir de las crisis, ¿no? Esto de que el capitalismo rescata las crisis, no es cierto. Es como entender que el capitalismo necesita excluir a la gente, el capitalismo necesita generar crisis para que entonces digamos, ay, rescátenos, por favor. ¿Sí? Y entonces eso nos puede dar posiciones políticas. Y políticas, ojo, esta es una idea muy filosófica de la política. La política o lo político no son nuestros sistemas democráticos, no son nuestros presidentes, nuestros gobernadores, ¿no? Desde la filosofía estructuralista, por ejemplo, de Michel Foucault, la política es lo que te hace tomar decisiones íntimas, personales, como con quién me relaciono. ¿Cómo establezco estas relaciones de poder? Foucault nos decía, con la política duermes en la cama. No es verdad que tú elijas por voluntad personal, ay, es que me gusta este chico y entonces es el amor de mi vida. No, eso es una determinación política, porque en la política nos enseña qué es lo normal, así de simple. Todo lo que tenga que ver con lo normal es político. Lean a Naomi Klein para que esto se vuelva más evidente. Les recomiendo, bueno, también a una española maravillosa, Amelia Valcárcel, que hizo maravillas con un concepto aporafobia, que es miedo a los pobres, que es muy importante, porque es un concepto que llevamos a cabo en nuestra vida. ¿Qué nos da miedo y por qué le pedimos al Estado que nos rescate? Pues la pobreza. Nos da pavor ser pobres y por eso asumimos y preferimos determinaciones económico-políticas que son criminales, con tal de no ser pobres. No. Ajá, o con tal de que los pobres no estén cerca de mí, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que pensar con relación a la pobreza. Si aprendemos a transformar las relaciones económicas, la pobreza no cabe, pero el problema es ese, ¿no? Aprender a transformar. Y bueno, ya para no quitarles mucho tiempo, me voy de corridito con otras varias que, bueno, María Zambrano también es una infaltable española, filósofa de primer nivel, Julia Kristeva, ¿no? Judith Butler, teórica feminista, que podemos o no estar muy de acuerdo con ella, pero el análisis que hace es importante entenderlo. Muy importante desde dónde lo está mostrando, ¿no? Y bueno, pues Hannah Arendt, clásica mujer de la política, ella es una mujer, además, vean, hay una película que se llama Hannah Arendt, La banalidad del mal, se la recomiendo muchísimo, les muestra cómo esta mujer desde la filosofía tuvo que ir en contra o a contracorriente del pensamiento hegemónico de su época, y gracias a eso fue señalada, apestada, expulsada y rechazada de la escuela de filosofía. Así que hay que leerla, porque lo que dijo les molestó. Y si les molestó es porque es importante lo que dijo, ¿vale? Y bueno, por último, pues les recomendaría a Martha Nussbaum, que es una filósofa como del viejo corte de filosofía, es una académica impresionante, monstruosa, que si te habla de un tema, por ejemplo, tiene un libro que me parece que es sobre el perdón. Bueno, su estudio sobre el perdón viene desde la antigua Grecia hasta el hoy en día, ¿no? Y ese libro es interesante para entender la culpa, por ejemplo, los procesos de culpa desde la génesis cristiana de la culpa. Chicas, si ustedes son ateas, ¿por qué sienten culpa? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Hay que aprender a desvincularnos de conceptos que no nos acomodan, que no vienen con nuestro pensamiento, pero los traemos súper sumergidos, ¿no? Así que, bueno, esas serían, digamos, pensadoras que les recomiendo de cajón. Bueno, vamos a tomar nota de todo y vamos a poner en la cajita de información de los episodios. Bueno, Aralia, contanos dónde te encontramos en tus páginas web, redes sociales, podcast. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en mi sitio web, que es www.araliavaldez.com. Valdez se escribe con S en lugar de con Z. Me pueden encontrar también en las redes sociales. Creo que nada más tengo 3, Facebook, Twitter e Instagram. Me buscan como Aralia Valdez o Consulta Filosófica y ahí sale, ¿no? El podcast lo encuentran en Spotify, que es, en cualquier reproductor realmente de podcast, que es Filosofía Aplicada a la Vida. Y cada mes, a final de mes, el último sábado de cada mes, realizo un brindis filosófico por Zoom, al que se pueden sumar todas las personas del mundo mundial. Es un brindis que dura entre 2 y 3 horas.
y a mí me emocionan mucho esos momentos de compartir pensamientos e ideas, porque además tenemos una mirada muy global, porque en serio hay personas de todos los lugares del mundo y nos comparten y compartimos y recreamos el pensamiento sobre ciertos temas específicos. El de este mes va a ser sobre justamente la forma de estructurar de otra manera las relaciones afectivas. Vamos a hablar de la jerarquía relacional, vamos a hablar un poco del anarquismo relacional y vamos a ver cómo esto juega en el amor en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver experiencias de personas que lo han intentado, que han encontrado otros modos de vincularse, y así que se va a poner pues buenísimo. Estos eventos son de cooperación voluntaria, o sea, la idea es que seamos los más cada vez más. Así que bueno, quedan invitadísimas todas, invitadísimos todos. Nos vemos el último sábado de cada mes. En esta ocasión pues cae el 27 de febrero. Búsquenme en la página o mándenme un mensaje, a donde sea, yo les contesto. Y pues ya, ahí les doy la información de cómo acceder y demás al brindis. Es muy, muy fácil la dinámica, así que anímense a buscarnos y a contactarnos, que aquí estamos para pensar en colectivo. Qué genial. Bueno, y hay que estar con algo para brindar, supongo. Por supuesto, tiene su chiste, que Baco nos acompañe dentro del el evento, ¿no? Entonces, casi siempre son así a la noche, por la cosa de los horarios de tantos países. Algunos les toca en la madrugada incluso, pero eso se pone muy bueno, porque estás filosofando a las 4 de la madrugada con un par de copas, con buenos amigos virtuales, se pone muy, muy divertido. Así que, qué bueno, venga. Me encanta. En alguno me voy a meter seguramente. Bueno, seguro muchísimas que sí. Gracias, Aralia, por tu tiempo, por todo tu conocimiento, tu buena energía, y te deseo lo mejor para vos, para todos tus proyectos. Muchísimas gracias, Aura, y lo mismo, va de regreso la mejor energía, el mejor afecto y el mejor cariño para tu proyecto, que esto crezca. Repártanlo, mujeres del mundo, distribúyanlo, compártanlo por todas partes. Hay voces muy importantes aquí en este proyecto, y recuerden, como decía Michel Foucault, lo importante es que los discursos de todos proliferen. Esa es la única manera de romper un discurso hegemónico. Así que vamos, venga, empiecen a hablar y que nuestras voces resuenen en el mundo. Así que la mejor de las suertes también ahora para ti. Salud. Gracias, Aralia. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.